SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de este martes 15 de julio lo vamos a compartir con Eduardo Madina. Edu, buenos días. Hola, buenos días. Sumamos este verano desde Barcelona la voz que nos ha acompañado otros veranos de la directora del diario Ara, que es Esther Vera. Esther, buen día. Hola, buenos días, buen día. Y en un momento saludaremos también, está en Santander esta mañana, José María Lasalle. Vamos a ir a hablar de Cataluña, de la financiación esta mañana, en la que vamos a volver también a Torre Pacheco después de una noche que ha sido más tranquila que las anteriores, aunque el despliegue policial se va a reforzar precisamente para hoy y para los próximos días, para cuando grupos ultras han llamado a nuevas concentraciones. Lo estamos contando desde primera hora. Pero antes de ir a eso, nos parece interesante, decíamos ya a las 8, sumar lo que nos pueda explicar el fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio, que es Miguel Ángel Aguilar. Señor Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Para explicar, a veces lo hemos hecho y para que podamos explicar que todo el mundo, nuestros oyentes y nosotros también podamos entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de posibles delitos de odio. Fiscal, en el caso de Torre Pacheco y en el punto en el que estamos, ¿qué es, si es que hay algo que esté investigando ya la Fiscalía que usted capitanea, la Fiscalía de Delitos de Odio? La Fiscalía no está investigando la policía. Y la policía es el momento ahora de investigar, de recoger hechos, de recoger pruebas, identificar autores. Cuando ese trabajo se finalice o se vaya realizando poco a poco, porque es una labor que lleva su tiempo, lo irá poniendo en conocimiento de la autoridad judicial. Y ahí estará el fiscal especialista, tenemos una red de especialistas en todo el Estado en delitos de discriminación, quien promoverá la acción penal. Por tanto, ejercerá las acciones que correspondan, contribuirá a que se investiguen los hechos en la fase de instrucción y cuando tengamos hechos, pruebas y autores, ejerceremos las acciones que correspondan. Por tanto, en este momento la Fiscalía tiene que esperar a que se produzca, a que acabe en esa investigación de la Guardia Civil o de la Policía, que están rastreando las redes. Efectivamente, están haciendo un trabajo de investigación, de estudio. Es un trabajo que ya le digo que no es nada fácil, pero indudablemente lo están haciendo y conforme vayan produciendo resultados lo irán arrojando en el procedimiento judicial que corresponda y ahí será el juez de instrucción y el fiscal el fiscal promoverá, instará y el juez en su caso acordará las medidas que correspondan. Ya le puedo anticipar que la posición de la Fiscalía va a ser, como no puede ser de otra manera, una posición de perseguir este tipo de hechos que son absolutamente inaceptables y que afectan sin lugar a duda a la convivencia y a que afectan a nuestro sistema democrático y por tanto la Fiscalía con las herramientas que le da el Estado de Derecho promoverá las acciones penales que correspondan sin ningún tipo de dudas. Lo que ocurre que ¿cuánto tiempo puede pasar para que eso se... porque los hechos están ocurriendo ya en Torre Pacheco? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que esas acciones se lleven a cabo por parte de la autoridad judicial, de la Fiscalía? Bueno, hay dos fases, una de mantenimiento del orden público de la seguridad ciudadana, que las fuerzas y cuerpos de seguridad ya están trabajando y están preparadas y están realizando su trabajo, y por otra parte la labor de investigación, que es una labor distinta. El tiempo, lo iremos viendo poco a poco, porque son muchos los hechos a investigar, son muchos los canales o perfiles que se tienen que investigar, cada uno llevará su proceso. En estos casos hay que actuar con prudencia, con calma, y para asegurar bien las pruebas e identificar a los autores. ¿Puede describirnos cómo es ese proceso de rastreo? Ayer el ministro hablaba aquí, el ministro Marlaska, de patrullar las redes. Usted nos está hablando también de cómo se va. ¿Qué es lo que mira? Es decir, tenemos que imaginar a un grupo especializado de agentes de la autoridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están monitorizando Twitter, perfiles de aplicaciones de mensajería de teléfono. ¿Cómo funciona ese proceso? Es un trabajo que corresponde decirlo a la policía. Yo creo que tampoco se trata de entrar como ellos trabajan. Ellos trabajan fundamentalmente en fuentes abiertas y cuando precisan autorización judicial porque hay que investigar una fuente privada, pues entonces solicitan la correspondiente orden judicial. Detalles yo no le puedo dar en ese sentido, pero sí que es verdad que hay especialistas dentro de la policía judicial y dentro de los grupos de información que obviamente rastrean sobre todo aquellas publicaciones que tienen un contenido que puede ser claramente delictivo. Todo lo que es incitación a la violencia, indudablemente es constitutivo de infracción penal sin ningún tipo de duda.
¿Qué es delito de odio? Eso le quería preguntar también, fiscal, al hilo de esta respuesta que me da. ¿Qué convierte, qué define que un mensaje pueda ser tipificado como una prueba que acredite un delito de odio y otro que no lo sea, aunque sea un mensaje contra alguien? Bien, hay que distinguir de lo que son los hechos que se producen en el espacio físico, por ejemplo, agresiones, como por ejemplo la vandalización de un establecimiento, como hemos visto en un kebab, en el que hay una motivación racista, xenófoba. La policía tiene indudablemente que investigar esa motivación racista y xenófoba, pero indudablemente cuando ese hecho se comete con esa motivación, lo que es un delito común se transforma ya en un delito de odio. Cualquier delito que se comete en el espacio físico, insisto, unas lesiones, unas amenazas, unas coacciones, unos daños, incluso unos desórdenes públicos en los que la motivación principal sea la racista, la xenófoba o cualquier otra discriminatoria, se convierte en un delito de odio. Y luego tenemos los discursos de odio, que es una modalidad de delito de odio, que son aquellos discursos que incitan a la violencia, que incitan al odio y a la hostilidad. Estos ya son más complicados, porque hay que ver en estos casos una serie de circunstancias concurrentes, quién lo dice, cómo lo dice, ante quién lo dice. El contexto es muy, muy importante. Y en estos casos son los que llevan una investigación más lenta y los que además hay que ponderar derechos constitucionales como libertad de expresión o también el pluralismo político. Pero indudablemente hay hechos que incitan a ese odio, a esa hostilidad, a esa violencia, que son los que hay que, por supuesto, investigar y perseguir. Pero eso puede ser un discurso de un partido político, puede ser. Puede ser en algún caso, no se descarta. ¿Usted cree que en este caso, después de la asociación que hizo ayer, por ejemplo, el ministro Marlaska, que dijo que la culpa es del discurso de Vox, no sé hasta dónde puede hacer llegar su reflexión sobre si el discurso político de una formación concreta, le pregunto por esta en particular, por Vox, puede estar asociada con los disturbios de Torre Pacheco? Yo no puedo hacer una valoración de tipo político como la que usted me hace y la que puede hacer, por ejemplo, pues un ministro de la Nación. Nosotros, los fiscales, valoramos hechos concretos, se denuncian esos hechos, se valoran jurídicamente con mucho rigor, teniendo muy en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la jurisprudencia también de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional, y entonces se valoran hechos concretos. Yo, valoraciones del tipo que usted me pide, yo le entiendo que me haga la pregunta, pero los fiscales no podemos ni debemos entrar en esa valoración. Quisiera que escucháramos lo que me respondió a esta misma pregunta el ministro Marlaska ayer, cuando le preguntaba por Sumar, que ha pedido investigar a Vox por la relación que puedan tener sus mensajes con estos incidentes. Y esta es la reflexión, un minuto, que me gustaría que escuchara con nosotros del ministro Marlaska. Esa investigación ya está, quiero decir, en esos temas, como he referido, bajo también las directrices ya de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo de Delitos de Odio, quien naturalmente imparte las directrices que entienda oportuno respecto a la investigación. Pero entonces la Fiscalía está en este momento investigando, por lo que usted sabe, si hay relación directa entre los mensajes de los dirigentes políticos de Vox y los sucesos que estamos viendo en Torre Pacheco. Se está investigando los hechos acontecidos, lo que se está monitorizando respecto a Torre Pacheco, y en el desarrollo de la investigación se debe de determinar el alcance en toda su amplitud. A su juicio, no vamos a anticipar hasta dónde pueda llegarse. A mí lo que me interesa y me importa no es yo tener una conclusión al día de hoy, sino de poner todos los medios necesarios y precisos y a disposición de la Fiscalía. El ministro, cuando le preguntábamos, hablaba de esta investigación, que usted nos aclara que en este momento la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación a la espera de recabar todo el material que vaya recopilando la Policía o la Guardia Civil, pero sí que hablaba de ese alcance. Entiendo, por lo que usted me dice, fiscal, que la investigación que ustedes puedan tener, centrada en una cosa son los hechos, pero luego los discursos, va más enfocada a personas que a partidos, es decir, a personas, ocupen un cargo público o no, por el discurso que puedan tener. Eso es lo que se va a mirar. Bien, yo le anticipo cómo están las cosas hoy por hoy, nunca mejor dicho. Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco y los llamamientos que ha habido directamente a realizar actos de violencia, que se han calificado como cacerías, y digo que es absolutamente inaceptable y que es clarísimamente constitutivo de infracción penal, se está investigando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y los resultados de esa investigación se arrojarán en un procedimiento judicial donde estará el fiscal, obviamente, ejerciendo las acciones que corresponden. Sí que es cierto que ayer se presentó una denuncia por unas declaraciones que se hicieron en
precisamente en la propia localidad de Torre Pacheco, por un dirigente político. Se presenta ayer una denuncia y sí que se van a incoar diligencias de investigación preprocesal por parte de la Fiscalía Superior de Murcia. En eso sí que le puedo decir, de momento no tenemos tampoco más denuncias y por tanto tenemos que estar a la espera de los resultados, sobre todo de las investigaciones que están en marcha por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Me puede traducir en un lenguaje que podamos entender? Yo el primero, Sí. Al abrir esas diligencias, ¿qué significa? ¿En qué consiste ese trámite? Bueno, se presenta una denuncia y existe una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a valorar primero si esa denuncia tiene indicios racionales de que puedan ser constitutivos de infracción penal y, en su caso, si existe esa apariencia de hecho delictivo, la Fiscalía puede promover la investigación de la misma. Y en ese caso concreto, en ese contexto específico además donde se produjeron esas declaraciones, la Fiscalía considera que se han de investigar ese tipo de hechos. La denuncia va dirigida contra el líder de Vox allí en la región de Murcia, que hizo unas declaraciones hace unos días en Torre Pacheco. Fiscal, hace un año nosotros hablamos aquí con usted por el caso del asesinato de un niño en Toledo y toda la campaña de bulos y luego también persecución y discurso contra los mal llamados menas, los menores no acompañados. Hicimos una reflexión que nos dejaba en un territorio muy parecido al que estamos comentando esta mañana. Un año después, me gustaría pedirle aquella misma reflexión, porque parece que muchas cosas no solo no ha mejorado la cosa, sino que está empeorando por momentos. Bueno, en aquel momento, afortunadamente, aquella difusión de bulos, aquella difusión de mensajes estigmatizantes, afortunadamente no se tradujeron en actos violentos. Obviamente, hoy estamos en otra fase. Los hechos tienen muchísima mayor gravedad y, por tanto, hay llamamientos clarísimos, además, a realizar actos de violencia que encajan perfectamente en el Código Penal y, por tanto, tienen que ser investigados. Yo creo que hay que hacer dos llamamientos. Uno, a la calma, a la tranquilidad, a poner en valor la convivencia. Torre Pacheco es una ciudad o un pueblo que se ha caracterizado precisamente por la plena convivencia de toda la ciudadanía. Eso es un valor muy importante. Y, por otra parte, tranquilidad en que las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando y que los resultados de su investigación se irán viendo poco a poco. De aquella conversación de hace un año nos dejó dos reflexiones. La primera, plantear el alejamiento, es decir, aquella persona que haya sido condenada por un discurso de odio que no pueda acercarse a la persona contra la que arremetió, y luego también acabar con el anonimato en redes, porque es verdad que muchos de estos mensajes se hacen desde cuentas anónimas. Sin embargo, aquí ocurre que muchas veces no son mensajes anónimos, son mensajes de gente que se les puede identificar. De hecho, eso es lo que está haciendo la policía. ¿Tienen ustedes, cree que la policía y ustedes, la Fiscalía, la justicia en definitiva, tienen en este momento las medidas, los instrumentos necesarios como para atajar que se produzcan este tipo de delitos? Tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como la Fiscalía estamos preparados para hacer frente a este desafío. Indudablemente, cuanto más recursos vengan, bienvenidos. Pero de momento hay que transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fiscalía y los juzgados, porque en definitiva al final la respuesta la tienen que dar los juzgados. El sistema está preparado para ello. Por tanto, hay que dar un mensaje de tranquilidad. Ahora, probablemente pues habrá que incrementar más recursos, porque el desafío cada vez va creciendo más. Esto no tiene nada que ver comparado con hace unos años. Ya sabe que llevo muchos años trabajando en el tema de delitos de odio y la situación ha cambiado. Por tanto, pues habrá que ir profundizando en el incremento de recursos. Pero sí que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de que se está investigando y que se depurarán las correspondientes responsabilidades en el momento que corresponda. Le corresponderá a la policía recopilar hechos, recopilar pruebas, identificar autores y comunicarlo a la autoridad judicial para que se ejerzan las acciones que correspondan. ¿Hay cada vez más denuncias por racismo? Bueno, cada vez afortunadamente se van produciendo más denuncias, pero todavía muchas de las personas que sufren este tipo de hechos les cuesta dar el paso de la denuncia, por muchos temores y muchas veces muy fundados. Imagínense una persona que se encuentra en nuestro país en situación irregular, pues presentar una denuncia le supone un gran problema. Y muchas personas que tienen miedo a las represalias. Todavía tenemos una cifra sumergida de hechos delictivos muy importante que no aflora, y entre todos los poderes públicos hemos de contribuir cada uno en nuestro puesto a que aflore.
Nosotros, por ejemplo, el año pasado, todavía no puedo dar detalles de la memoria porque se presentará por parte del Fiscal General del Estado ante Su Majestad el Rey en el mes de septiembre, pero sí que le puedo decir que el incremento de escritos de acusación de la Fiscalía en el año 2024 ha sido notablemente superior al año 2023. Por tanto, estamos trabajando, el desafío es importante, ahora nos toca trabajar y exigir también que tengamos los recursos necesarios para poder investigar este tipo de hechos. Y una última pregunta, fiscal. En vista de que la cosa está evolucionando de la manera en que usted nos describe, ¿las respuestas que da o que contempla el Código Penal son las adecuadas? Tenemos herramientas en el Código Penal para dar respuesta. Indudablemente que necesitamos mejoras. Necesitamos mejoras, por ejemplo, y está en fase de tramitación parlamentaria. Aquí sería muy importante que hubiera el mayor consenso político en sacar determinadas propuestas, como por ejemplo la prohibición de acudir a determinados entornos digitales, que es una medida que interesó la Fiscalía y que está en ese proyecto de protección de menores en entornos digitales, que no solamente es para proteger menores, sino para proteger en general a la ciudadanía. O prohibiciones de acercamiento y comunicación también, por ejemplo, a estadios de fútbol o a cualquier otro lugar donde se cometa el delito, sea en el ámbito físico o sea en el ámbito virtual. También necesitamos que herramientas que están en la ley ahora sean desarrolladas. Recientemente se ha nombrado la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato. Ahora habrá que dotarla de recursos para perseguir todos aquellos comportamientos que no tienen entidad suficiente ni gravedad suficiente para ir a la vía penal, sí que se puedan perseguir por la vía administrativa. No todo ha de descansar en el derecho penal. En el derecho penal solamente de descansar aquellos hechos que son más graves, lo indudablemente grave, como lo que está pasando ahora en Torre Pacheco. Pero hay comportamientos discriminatorios que tienen que ir a la vía administrativa. Por lo tanto, todo ese aparataje administrativo sancionador se tiene que poner en marcha. También está nombrado un coordinador de servicios digitales en aplicación del reglamento de servicios digitales, pero todavía le falta la habilitación legal de sus funciones. Sería deseable que el Parlamento español cuanto antes habilite a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es la que ha sido designada en España como coordinador de servicios digitales, para facilitar la retirada de contenidos digitales y para hacer cumplir los desafíos que establece el Reglamento de Servicios Digitales. Sería necesario que el Parlamento cuanto antes pudiese habilitar de funciones a esa autoridad también de retirada de contenidos. Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio, le agradezco como siempre su tiempo. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Adiós, buenos días. Buenos días, lo comentamos a la vuelta. El Abierto. Ser podcast. Del Abierto de este martes que compartimos con Esther Vera, con Eduardo Madina y con José María Lasalle, al que ya puedo saludar. Lasalle, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Contigo voy a empezar, si te parece. Luego iremos a la reflexión de las reacciones políticas. Pero primero, mira, llevo preguntándome desde que empezaron los incidentes, los altercados en Torre Pacheco, con la pregunta de si esto es algo que va a ser puntual, que es algo que se va a acabar aquí y que ojalá sea así, o estamos ante el principio de una nueva manifestación que a partir de ahora veremos en otros municipios. ¿Qué reflexión te produce, Lasalle, lo que estamos viendo estos días en Torre Pacheco? Bueno, yo creo que es desgraciadamente un fenómeno que puede ir propagándose en la medida en que no seamos capaces de reaccionar con la suficiente rapidez y sobre todo contundencia. Contundencia no solamente en las medidas de salvaguarda del orden público, sino contundencia en la medida en que seamos capaces de desactivar las causas más profundas que están detrás del fenómeno que comentamos, ¿no? Y que tienen que ver con la situación de desigualdad, marginalidad, descuido con el que estamos abordando la presencia de comunidades migrantes que están de alguna manera acostumbrándose a vivir en unos entornos de marginalidad y de negación de lo que es la expresión más habitual de la ciudadanía por razones económicas, por razones sociales, por razones educativas. Es realmente sorprendente que en un municipio como en Torre Pacheco se estén dando situaciones de menores en condiciones de marginación y de vivencia habitual de la desigualdad que están propiciando pues las situaciones que estamos comentando, ¿no?
Y eso exige pues intervención educativa, intervención de naturaleza igualitaria, que es una exigencia que forma parte de nuestra sociedad democrática. Si no, este será un fenómeno que se irá extendiendo y la extrema derecha irá creando una relación de causalidad entre inmigración e inseguridad, que es lo que hasta el momento no se ha dado, pero que puede llegar a darse si de una manera casi intuitiva visualizamos imágenes que además, utilizadas a través de las redes sociales, viralizan esa creencia. Y es muy complicado no neutralizarlas si no hay una clara conciencia social de que hay que atajar esta situación, ¿no? Y yo creo que esto es lo más preocupante del momento, que existe, y es curioso, un relato que hace una semana prácticamente nos colocaba en el disparadero una situación como la que estamos viviendo, y esta situación se ha vivido. Y es preocupante esa casi relación de causalidad entre lo que algunos han estado argumentando como parte de una narrativa de odio, de racismo y xenofobia, y lo que ha venido a suceder después de una viralización de un contenido en redes en un municipio con un alto porcentaje de población migrante y de marginalidad asociada a grupos de menores de edad. Esa conectividad entre un relato y unos hechos resulta realmente inquietante, porque pone de manifiesto que estamos siendo objeto, hasta cierta medida, no lo sé, porque es difícil vislumbrar con nitidez si efectivamente se ha producido esta relación causa-efecto, pero que sí existe una clara búsqueda de establecer una conexión a nivel de relato político entre inmigración e inseguridad, que es lo que justificaría precisamente alguna de las medidas que Vox está planteando, ¿no? Propone Lasalle, Esther, esa reacción más allá de la que está en el Código Penal, por lo que le preguntábamos ahora al fiscal. Claro, la pregunta es si se está a tiempo. Tenemos que estar a tiempo, no hay otra opción, tenemos que estar a tiempo. Lo que pasa es que aquí hay muchas responsabilidades. Hay responsabilidades por acción y responsabilidades por omisión. Estamos hablando, en realidad, en el substrato de todo esto, de discriminación, de segregación, de desprecio social por un colectivo, con un colectivo o respecto a un colectivo que son jóvenes españoles, probablemente de tercera generación de inmigrantes, pero que son jóvenes españoles y que sienten que no encajan en la sociedad española. Esto por una parte. Y por la otra parte, pues una ideología política o un objetivo político que se basa en prosperar a costa de la ira y de la frustración. Entonces, aquí hay muchas responsabilidades. Hoy en ARA llevamos una entrevista interesante a un señor que se llama Andrés Pedreño, que es un sociólogo murciano, que explica que hasta el año 2010 había una mancomunidad de servicios sociales y que se ocupaba de que hubiera mediadores en temas de vivienda, de salud y de educación. Y aquí está la cuestión. La inmigración no es un problema en sí. Lo que es un problema es el acceso a la vivienda, lo que es un problema es el acceso a la salud o la atención de los servicios públicos, y también el acceso a la educación y el acceso a las oportunidades. Por lo tanto, este es el quid de la cuestión del futuro y de la cohesión. Y si no hay cohesión, no podrá haber una democracia sana. Por lo tanto, tenemos que estar a tiempo. Edu, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo normal es pensar que esto no puede ser un indicador adelantado del futuro de España. Y que este tipo de contextos como el que estamos viendo, de estallidos como el que estamos viendo en Torre Pacheco, no van a generalizarse en nuestro país, que es un país que ha leído siempre bien el significado de la convivencia en circunstancias más difíciles que esta, más difíciles en términos políticos y económicos del pasado, que ha sido una sociedad que ha emigrado mucho, se ha ido fuera a buscar lo que no tenía aquí en contextos políticos y económicos también del pasado. Y que hoy, que ese juego de espejos que a veces la historia produce, hace que este sea un país que en vez de irse recibe más gente de aquella que se va. Y que lo hace porque son otros los que están en contextos políticos o económicos más difíciles. También es más fácil pensar que somos capaces de leer que aquellos ciudadanos que han nacido aquí, aunque sus abuelos o sus padres o sus abuelas o sus madres
vinieran de países distintos, son tan españoles como cualquiera de nosotras o como cualquiera de nosotros. Son iguales a todos los efectos, a efectos de ciudadanía y a efectos de nacionalidad, que son los dos únicos vectores que deberíamos analizar aquí, más allá de particularidades subjetivas que algunos partidos políticos están utilizando para levantar delitos, desde mi punto de vista, discursos de odio. Los que nos escuchan en el abierto de Hoy por Hoy, José Luis, tienen que saber que España no tiene un problema de migración. De los 49 millones de personas, solo 5.300.000 personas han nacido en países distintos. Y no tiene una especial implicación, por mucho que lo escuchemos a algún partido político en concreto, una tasa de criminalidad vinculada a la inmigración. Solo un 24%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, son cometidos por personas nacidas en otros países. Casi 3 de cada 4 los cometen ciudadanos nacidos aquí, mujeres o hombres nacidos en España. Por tanto, cuidado, porque sí, en algunas redes y en algunos discursos estamos escuchando una incitación a los delitos de odio, que son básicamente actos criminales motivados por prejuicios o animadversiones hacia personas o grupos por características comunes, sean raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o características especialmente protegidas en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el Código Penal. Así que creo que aquí hay un aviso serio sobre qué manera de convivir queremos, y nos deja algunas preguntas flotando, ¿no? Han estado en tu entrevista y en las intervenciones anteriores a la mía. ¿Por qué sucede esto en Torre Pacheco y no en el barrio de Salamanca? Puntos significativos de concentración migrante de primera y segunda o tercera generación. Por una cuestión económica. Porque es una cuestión económica. Una cuestión de precariedad, una cuestión de dificultades vitales que se concentra en Torre Pacheco y no en el barrio de Salamanca, que seguramente es uno de los barrios con mayor concentración de gente proveniente de otros lugares del mundo, pero con mayor nivel de renta media en el conjunto del barrio. Así que sí, aquí hay preguntas elementales y significativas sobre qué modelo de convivencia futura queremos tener en nuestro país. María Lasalle, Esther Vera y Eduardo Madina, los tres analistas con los que compartimos esta mañana de martes del 15 de julio, que han coincidido en su primera exposición al hablar de lo que está ocurriendo en Torre Pacheco en describir las características socioeconómicas. Hay algo fundamental en nuestro oficio, que es ir a los lugares, pisarlos y poderles contar la realidad de los sitios. Significa que hay que estar en Torre Pacheco cuando se producen los acontecimientos, cuando se producen los altercados de estos últimos días, pero no solo acudir ahí. Preguntarse, por ejemplo, cuál es la convivencia, la situación real del municipio, pues un martes, 15 de julio, a las 9:08 de la mañana. Javier Ruiz Martínez, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Sastre? ¿Dónde estás? ¿Cómo está Torre Pacheco ahora mismo? Pues estoy justo en el punto donde ayer se produjeron algunas de las cargas policiales. La verdad que la imagen ahora mismo es de total normalidad. Ya te decía antes que no hay presencia policial. No es evidente, tan evidente como ayer. Hay ahora mismo justo enfrente de donde estoy unos señores mayores fumando y tomándose unos cortados. Veo a una compañera de otro medio entrevistando a una chica. El kebab pizza, que está justo donde está el control policial, que ahora mismo no existe, está cerrado. Hay muchos comercios de la mayoría árabe de este barrio de San Antonio que están a esta hora cerrados y que llevan cerrados ya varios días. Es que los árabes del barrio de San Antonio están bastante asustados, como te vengo contando, por la situación de las últimas noches. Ayer, por la noche, los que salieron a protestar eran muy pocos. Salieron a protestar, dicen, por las cacerías racistas de las últimas noches, son los jóvenes del barrio. No hubo grandes incidentes. Nosotros estuvimos casi hasta la 1 de la mañana, vimos una carga policial. Nos cuentan ahora algunos compañeros que se quedaron hasta más tarde que hubo una segunda carga también al filo de las 3 de la madrugada. Y bueno, este es el ambiente de una de las cargas. Nos pitaba además el coche de la Guardia Civil en el momento en el que justo se disponían a disolver a ese grupo, a ese centenar de jóvenes. Si no pasó nada más fue primero porque el grupo que había de agitadores de ultraderecha infiltrados entre los periodistas, esto es importante decirlo, era mínimo. Ayer por lo menos, ayer por la noche. Y segundo porque los representantes de las mezquitas hablaron con los chicos y luego lanzaron este mensaje. No es una concentración, es una caza contra los magrebíes. Es que no tenemos que actuar nosotros, esperemos que actúen las fuerzas del Estado. Porque debería de ser así y que nos defiendan.
le pedían a los chavales que se fueran a casa, no lo lograron, la verdad. También vimos algunas madres que estaban intentándolo, tampoco lo lograron, la verdad. Pero mientras todo esto pasaba, Sastre, streaming en directo de la Esfera Ultra, difundían imágenes de las protestas, entre comentarios como la policía de Pedro Sánchez les deja acampar a sus anchas, y a la vez canales de Telegram difundían imágenes manipuladas de los menores como esta. Y ahora está poniendo y filtrando las fotos, un Photoshop, lo pone como están dando una bala a la cabeza. Y el niño está mal. No puede salir a la calle, su madre está sufriendo. Es el amigo de la madre de uno de los chicos agredidos, cuya imagen está siendo difundida en esos chats de Telegram. Uno de los chicos agredidos, menor de edad además, se muestra su cara y se representa junto a una bala en su cabeza. Volveremos a lo largo del día a Torre Pacheco. Gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Confluyen aquí, lo decíamos, lo tratábamos de situar a las 8, Edu, en varias cosas. Es decir, se puede tener, yo creo que se debe tener un debate, como un poco el que teníamos antes de las 9, sobre... el CIS del viernes pasado, por ejemplo, decía que Vox sube 5 puntos, 7 pierde el PSOE por el caso Cerdán, pero quien capitaliza eso no es el PP, es Vox, que es el primer partido entre los menores de 45 años, que significativamente entre los hombres más jóvenes, los chicos de sexo masculino, entre 18 y 24 años, pues son quienes más confían en este discurso. Y hay preguntas que hay que hacerse en torno a esto, ¿por qué ocurre? Pero luego parecería que hay asuntos que no admiten ninguna discusión. Hay que condenar esto, que es lo que ayer explícitamente evitó hacer Abascal. Yo creo que indudablemente. El problema es que hay algunas ideologías en el conjunto de los países más desarrollados del mundo, economías que han sufrido nuevos desafíos producto de una globalización con tensiones propias de un ciclo de tiempo diferente y difícil, como es este que nos ha tocado vivir en las últimas 2 décadas, si quieres desde la crisis de 2008 hasta la actualidad, donde se han reconfigurado los miedos humanos en las democracias de una manera más o menos compartida, en los sistemas democráticos más o menos equiparables. Y ahí cabe Estados Unidos, y cabe España, y cabe Países Bajos, y cabe Alemania, y cabe Italia, y cabe Reino Unido. Ahí hay fenómenos nuevos, de percepción de amenaza nueva. Y en esa grieta que se ha abierto entre unos miedos pasados y unos miedos actuales, producto de este cambio de época, pues ha habido partidos políticos de enorme éxito que han construido edificios ideológicos justo ahí, a través del rechazo al que es distinto. Al que es distinto al análisis homogéneo que hace del espacio público que ocupa. Esto es lo que yo diga que es. Esto es España, esto es da igual Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos. Y aquí cabe quien yo diga que cabe. Solo quien yo diga que cabe. Y a partir de ahí han encontrado, hay que reconocerlo, un cierto éxito en términos de eficiencia electoral, porque por algo Vox está en el 15%, y por algo algunos otros partidos equiparables a Vox en países distintos a nuestro están en cifras de apoyo social o porcentajes de apoyo social muy superiores, ¿no? Recordemos el 30% de Alternativa por Alemania en Alemania, ganando en todos los distritos de la antigua RDA, antigua Alemania comunista antes de la caída del muro de Berlín, en las últimas elecciones federales. Así que, claro, aquí hay un tema y es evidente que hay gente que apoya este discurso. El discurso del odio al que es distinto. No, o igual no tanto, pero sí del rechazo al que es distinto, al que viene de fuera, al que con su pobreza y sus problemas de desigualdad amenaza nuestro universo de certezas, de las cosas que sabemos que somos. Por eso siempre tiene el tono del desprecio a la pobreza y no a la riqueza, y por eso Torre Pacheco sí y el barrio de Salamanca no. Por eso es siempre una cuestión que debajo, en el interlineado, a la sombra de estos fenómenos, hay siempre un problema de desigualdad y hay siempre un problema de condiciones materiales y hay siempre un problema de lucha por esas condiciones materiales, de competencia por esas condiciones materiales. El debate es siempre el mismo. ¿Qué tipo de sociedad queremos tener? ¿Es un modelo de sociedad que rechaza, que odia y que dice no? ¿O es una sociedad que convive bien con su pluralidad, con todos sus matices internamente? Y luego tiene un arma secreta, que es la segunda arma jurídica secreta más importante después de la Constitución. Es el Código Penal, que no distingue razas, ni identidades de género, ni orientaciones sexuales, ni creencias religiosas. No entra ahí.
entra en cuándo se comete un delito. Y si alguien comete un delito, es igual que lo cometa en Torre Pacheco que en el barrio de Salamanca. Aquí sí que sí, el Código Penal actúa igual. Así que no necesitamos sobrecargar con rechazo nada, porque ya tenemos un instrumento de fijación de convivencia. Es verdad que en términos de castigo, cuando alguien comete un delito, que es este Código Penal, que no distingue de nada de todo eso y que se aplica por igual. Así que sí, claro, aquí hay un gran desafío. Común a las democracias, muchas se tambalean por aquí, muchas se están tambaleando justo por aquí, y muchos de los juegos que la socialdemocracia y el pensamiento progresista de Europa está tratando de hacer es de cómo acoplarse a esta realidad tan difícil de gestión de la convivencia con fenómenos migratorios significativos que está viviendo Europa. Pero, José María, se diría que esa respuesta a la pregunta que hace Edu de qué tipo de sociedad queremos, se diría que todo el mundo está de acuerdo que queremos una sociedad en la que sea impensable, inimaginable, que haya cacerías o que quien ampare o trate de comprender, aunque sea mínimamente, las cacerías a personas por su origen. Claro, pero aquí juegan varios factores. En primer lugar está un factor que es el de una sociedad que ha ido perdiendo valores de convivencia basados precisamente en un respeto ejemplar de los mismos. Hace mucho tiempo que hemos ido perdiendo los cimientos de una educación cívica. Y este es un dato que desgraciadamente asola especialmente a los jóvenes, ¿no? Desde hace ya tiempo. Se ha perdido el respeto, ya no el respeto a los valores en sí, sino a todo lo que implica la construcción de una educación basada en valores que hacen factible la tolerancia, el respeto a la identidad de aquello o de aquel que no encaja con los patrones de lo común. Y esa es una realidad que está ahí, desgraciadamente, ¿no? Hay un cierto casi nihilismo estructural que se ha ido expandiendo en el seno de nuestra sociedad y que desgraciadamente aqueja a muchos jóvenes. Pero a esto se añade que si no cuidas precisamente esa educación cívica y no construyes una sociedad basada en valores democráticos, evidentemente, valores ilustrados que respalden la funcionalidad de una convivencia democrática, nos enfrentamos al sustrato inconsciente que hay en nuestras sociedades, especialmente en las sociedades europeas. Europa tiene una tradición racista detrás y xenófoba. Esto que estamos pensando que era increíble en nuestro país, que jóvenes de una tercera generación de abuelos migrantes no sean considerados españoles a pesar de que ya sus padres tenían la nacionalidad, es lo que ha sucedido y sucede en Francia y provocaba que jóvenes incluso de cuarta generación, de origen magrebí, sus bisabuelos, no fueran reconocidos franceses y no fueran integrados en el sistema cultural francés, porque no encajaban con el imaginario. Pero es curioso que esto en nuestro país opera fundamentalmente en un racismo que ponía énfasis Edu con mucho acierto en la diferencia entre Torre Pacheco y el barrio de Salamanca, pero es que no está sucediendo con el conjunto de la comunidad latinoamericana. Es decir, puede haber situaciones puntuales de xenofobia, pero en términos generales no se da con respecto a la comunidad latinoamericana. Se da con el magrebí. Incluso me atrevería a decir con comunidades afrodescendientes, negras. No, es con el magrebí. Hay un elemento inconsciente en el imaginario cultural de nuestro país que hace que se active, por herencia, no sé si de los 7 siglos de reconquista y de toda la construcción política de la identidad nacional, imaginando una nación homogénea a partir de unas raíces esencialmente cristianas, que han ido configurando una serie de sustratos inconscientes en el imaginario colectivo que hacen que siempre haya una extrañeidad asociada al magrebí, al árabe, entre comillas. Es curioso, por otras razones, estudiando la pintura oficial del siglo XIX, la pintura que se colgaba en nuestros museos, hay una repetición de esta idea. Es decir, el árabe, el magrebí, se considera como un elemento extraño. Incluso en el Palacio Real de Madrid, que cuelgan las imágenes de nuestros reyes en forma de esculturas,
están los emperadores hispanorromanos, están los reyes godos, los reyes de la Reconquista, pero no están los califas ni los emires de las taifas. ¿Por qué? Porque hay un elemento en el inconsciente colectivo que opera de esta manera. Entonces, si lo primero, que es ese activo que trata de alguna manera de reconducir educativamente, aparte de los factores de desigualdad que son también fundamentales, obviamente, y es lo que apuntaba más al comienzo, ¿no? Pero si la educación no es capaz de operar con fuerza a la hora de salvaguardar una mirada cívica sobre el otro, en una sociedad como la nuestra, europea, pero además con un profundo activo inconsciente de hostilidad hacia el otro que tiene un rostro magrebí, se darán este tipo de situaciones porque además las condiciones económicas están propiciando que esa desigualdad lleve a muchos a generar situaciones de conflictividad que no son asimilables. Y este es el gran problema que tenemos por delante y esta es la punta del iceberg que nos está poniendo de manifiesto Torre Pacheco. Con José María Lasalle, con Eduardo Madina y con Esther Vera, quien quisiera escuchar ahora al hilo de las reflexiones que hacían Edu y Lasalle, Esther, y que tienen que ver no solo con la distribución socioeconómica, también con, apelaba incluso Lasalle a las raíces históricas que pueden estar detrás y que están detrás también de lo que estamos viendo y de lo que al final Torre Pacheco ha puesto de manifiesto. Sí, y a esa frase de la mirada cívica que a mí me interesa especialmente y que creo que es algo que deberíamos tener respecto a todos los ámbitos de los cuales hablamos. A la mirada cívica se debería tener no solo respecto a la inmigración, sino también respecto a las minorías y también respecto a la disidencia política. Y esa es la base del civismo y de nuestra construcción como sociedad. A mí me gustaría también pensar que estamos hablando de unas generaciones nuevas que, como decía Madina, han vivido la crisis del 2008 y después han vivido también el COVID y son jóvenes que están especialmente asustados. Creo que durante un tiempo pasamos por una época de malestar y en este momento ya vivimos tiempos de ira y la ira es muy fácil de utilizar desde el punto de vista político. Hay una cuestión, una vertiente también económica que sería esa de las clases medias que están perdiendo poder adquisitivo y que de alguna forma también pierden un poco pie respecto a su función y a las oportunidades que habían tenido y a los privilegios que habían tenido en algún momento. Eso también aplicaría a cómo los chicos jóvenes, los hombres jóvenes, se tienden más hacia la ultraderecha o hacia la derecha extrema y también cómo opinan sobre determinados movimientos sociales como los feminismos o los derechos de las mujeres. Respecto al tema de la inmigración de origen magrebí, a mí me interesa especialmente esa generación de jóvenes de tercera o cuarta generación que ya son absolutamente españoles y que sufren ese desprecio social y que en realidad son españoles que de alguna forma desprecian ellos también a sus padres porque consideran que no se deberían haber sometido a determinadas situaciones laborales o de discriminación y que a la vez sufren un desprecio de la sociedad de acogida que en realidad es su propia sociedad. Por lo tanto, creo que si tenemos que ir a la base del problema, que es muy profundo, tendríamos que ir a soluciones básicamente de mercado laboral y soluciones de cultura y de educación y de recuperar esa mirada cívica respecto al otro, ¿no? Que es diferente a nosotros. Dejadme ir un segundito a Murcia. Juanjo Asensio, buenos días, compañero, porque hola, buenos días. Hay que actualizar la cifra de detenidos, me parece. Sí, el número de personas detenidas por esta espiral de violencia y tensión en Torre Pacheco asciende ya a un total de 13 personas. Las últimas detenciones han tenido lugar esta pasada noche después de que un grupo de medio centenar de jóvenes montaran una barricada en una calle de la localidad y empezaran a lanzar objetos a los agentes de la Guardia Civil. Tras la maniobra de dispersión de estas personas, los agentes detuvieron a estos 3 jóvenes de origen marroquí, según han señalado fuentes cercanas a la investigación.
estos 3 detenidos se suman a otros 7 que también fueron detenidos por altercados, por delitos de odio, por lesiones o desobediencia a la autoridad. También hay que destacar, Sastre, que en la tarde del lunes, la tarde de ayer, fue detenido en Errentería, en Guipúzcoa, el presunto autor material de la agresión que sufrió Domingo, el vecino de 68 años de Torre Pacheco, y que fue lo que originó toda esta situación. Fue detenido por la Ertzaintza cuando presuntamente pretendía huir a Francia, pero horas antes fueron detenidos otras 2 personas también relacionadas con esta misma agresión, con lo que por este motivo hay 3 detenidos. En resumen, como decimos, 13 personas detenidas por todo lo sucedido en Torre Pacheco desde la pasada semana. Ese es el balance de momento, esos 13 detenidos. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Luego está la parte política. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Ayer preguntamos al ministro Marlaska cuál era la tesis del gobierno, que es vincular lo que está ocurriendo con el discurso de Vox. Escuchamos también a Santiago Abascal, como luego dijo que, en fin, que evitaba condenar explícitamente esto, y dijo que estamos asistiendo a las consecuencias violentas de la inmigración irregular, que a juicio de Vox está alentada tanto por el PP como por el Partido Socialista. Aquí la clave es saber también en esta ecuación cuál es el discurso de la dirección del Partido Popular, en la medida en que ha condenado, solo faltaba, los llamamientos, la cacería a migrantes en Torre Pacheco. Ellos han evitado, la dirección del PP evita, sin embargo, vincular estos hechos con el discurso de Vox, de quien dijo ayer mismo, en una entrevista en ABC, Miguel Tellado, el nuevo secretario general del Partido Popular, que tiene más sentido de Estado que el Partido Socialista. Así que la pregunta, Josu, es ¿cuál va a ser la estrategia, el discurso del Partido Popular en este asunto? Sí, el PP lleva 24 horas haciendo malabarismos para condenar lo que está pasando en Torre Pacheco y a la vez no poner el foco en Vox. Saben en Génova que la política migratoria es un asunto clave en la relación entre ambas formaciones, de ahí que los populares estén cuidando mucho con cada diagnóstico que hacen sobre lo que estamos viendo en la localidad murciana. Y cuando hablamos, tú lo decías, de los mensajes de odio, ahí el PP sí los condena. Estamos enfrente de los mensajes de odio que solo buscan agitar e inflamar las calles. Contra el discurso de odio, el Partido Popular estará absolutamente enfrente. Y somos igualmente contundentes contra el discurso de odio que algunos se empeñan en propagar. Cosa que hizo ayer Borja Sémper hasta en 3 ocasiones, pero hasta en 3 ocasiones también le preguntamos si se refería a Vox como propagador de estos mensajes, y ahí ya fue más escurridizo. Contra el discurso de odio, lo propague quien lo propague. Nos da igual el partido político o la sigla. Decía el portavoz del PP que no se refieren a nadie en concreto porque hacerlo sería abrir la caja de Pandora con Vox. Desde la formación de Santiago Abascal han dejado claro que no comparten la política migratoria del PP y han dejado claro que para ellos esto será clave en la relación entre ambas formaciones. Y es que tras el Congreso de hace unos días, el PP ha endurecido su discurso migratorio intentando pescar votos entre la ultraderecha, lo que ha hecho saltar las alarmas en Vox, llevando por ejemplo a proponer deportaciones masivas por parte de la ultraderecha. Deportaciones, Sastre, que por ahora el PP rechaza. Josu, gracias. A vosotros. Bueno, deportaciones que son ilegales, que no se pueden hacer con la ley en la mano. No quiero extenderme mucho porque quiero que vayamos a Cataluña, pero Lasalle, sí te quiero preguntar a ti por cuál es la posición, la respuesta del Partido Popular, justo ahora lo explicaba Josu, a la salida de un congreso en la que después del cual ha dicho Feijóo que sí a posibles alianzas con Vox, pero no a gobernar con el partido, que ayer escuchamos en boca de su líder como cuando se le preguntaba por si condena esto, hablaba de consecuencias violentas de la inmigración ilegal. Bueno, yo creo que es realmente la consecuencia de un equivocado pragmatismo con el que trata de gestionar su relación con Vox, concretamente en el caso de Murcia, porque depende de este partido para sacar adelante sus presupuestos y mantener la estabilidad de gobierno, ¿no? Me quedo más con la declaración de Borja Sémper, que está de alguna manera reflejando cuál es la posición del partido, que en el fondo es la posición que mantienen todos los partidos democristianos y conservadores europeos, ¿no? Que es un rechazo a los discursos de odio y de xenofobia que no pueden ser tolerados bajo ningún concepto. Lo que pasa es que luego, como decía, el pragmatismo hace jugar este factor de no querer poner el dedo indicador. Entre otras razones también hay que decirlo porque es verdad que una parte muy importante de todo lo que ha circulado en las redes no responde a unas siglas, sino a un ecosistema o una infoesfera
ultra que opera con terminales muy diversas que pueden estar relacionadas con Vox, pero que forman parte, insisto, de algo que trasciende a esta organización política y que es mucho más compleja, ¿no? Vamos a decir que han querido ser precisos en la atribución de responsabilidades para no pillarse los dedos por esa razón pragmática que comentaba, ¿no? Las 9:32, en Canarias las 8:32. Hay dos grandes asuntos que definen la crónica de este inicio de nuestra temporada de verano aquí en la radio. Una es lo que está ocurriendo y de lo que seguiremos evidentemente muy pendientes en Torre Pacheco. Y el otro asunto nos conecta con el verano pasado, que es cuando se produjo aquella investidura de Salvador Illa en la que se presentó, bueno, a las puertas del Parlamento se presentó Puigdemont y luego se esfumó, y el acuerdo de Esquerra Republicana, recuerdan que fue refrendado por sus bases a costa de que el PSOE no dijera nada, que el relato lo llevara a Esquerra, que dejara, por tanto, que se instalara la imagen de que aquello era un concierto económico. En realidad se parece muchísimo a un concierto económico, que es la palabra tabú para el Partido Socialista, que siempre negó que fuera a haber un concierto económico. Bueno, un verano después estamos en la comisión bilateral que tuvieron ayer en Barcelona el Gobierno y la Generalitat, con la particularidad, hombre, es llamativo, que no estaba la ministra de Hacienda, que es a la vez la secretaria general del PSOE andaluz. Estaba el ministro Ángel Víctor Torres. Vamos a Barcelona. Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sastre. Allí se cerró ese documento que es el principio del principio, porque para llegar a consumar todo lo que se contempla en ese documento, lo que hace falta son cambiar 3 leyes y, por tanto, aglutinar una mayoría que en este momento, como es evidente, el Gobierno no tiene. Pero lo que sí defiende el PSC, y está por ver qué dicen tanto Junts como Esquerra, es que este acuerdo, lo dijo ayer en Hora 25 con Tallón, la consejera catalana de Economía, es que esto reconoce algo que ya pasa, este es el argumento del Gobierno, es decir, Cataluña ya es singular y ya aplica sus competencias de una manera singular y, por tanto, se trata de reconocerlo en un papel, vienen a decir, ¿no? Eso es. Lo que dicen los socialistas, fuentes socialistas vienen a confirmar que el pacto será difícil de cumplir. El de ayer, sin embargo, aseguran es un gran paso para un nuevo modelo que dicen está caducado desde hace 11 años. Si te parece, escuchamos a las palabras de Lluís Amulet, que és la portavos del PSC. Cap a aquest nou model de finançament singular, aquest nou canvi de paradigma estructural pel que fa al finançament i a l'hisenda catalana. Es un nuevo cambio de paradigma de la financiación y la hacienda catalana, una hacienda que, añadía Muret, ahora deberá muscularse porque la complicación es doble, Sastre. Hay por un lado este recorrido legislativo y por otro la necesidad de muscular esta agencia, no solo porque faltan manos, falta personal, también porque hay dificultades por los datos, la informática, las plataformas y los programas que utilizan las dos administraciones. Esto es lo que dicen desde el PSC. Lo que han hecho los republicanos es dar aire a los socialistas, ya que no elevan el tono ni amenazan a pesar de la poca concreción del pacto, porque en el acuerdo no se habla ni de cifras ni de calendario. Queda en el aire además la recaudación del IRPF en 2026, que es uno de los puntos que pactaron hace un año con el PSC. Los de Junqueras aseguran que la música suena bien, admiten avances, aunque eso sí, piden más concreciones. Isaac Albert, portavoz. Lo que a nosotros nos preocupa es la falta de concreción, no el hecho de que sea complicado, que ya lo sabemos y estamos dispuestos a trabajar y a arrimar el hombro para que todo avance correctamente. Concreción sobre todo en el principio de ordinalidad, que quien más aporte sea quien más reciba, y también en la autonomía de la Agencia Tributaria Catalana. Coordinación sí, dicen, tutelas no. Esto en cuanto a Esquerra, y los de Puigdemont, en cambio, cargan sobre el modelo que presentaron ayer los dos gobiernos, catalán y español. Aseguran que no puede ser singular y generalizable a la vez, que los dos conceptos no casan, y avisan que no apoyarán la proposición de ley de los republicanos que servirá para modificar la LOFCA y 2 normas más, y el texto no defiende un sistema como el del País Vasco o Navarra. Palabras del diputado de Junts, Antoni Castellà. Tot el que s'aproximi a un model de concert tindrà sempre el nostre recolzament. Tot el que quedi molt lluny d'un model de concert, evidentment, todo no lo que se aproxime a un modelo de concierto tendrá nuestro apoyo. Si no se aproxima, no lo tendrá, decía Antoni Castellà. Es algo que recuerda, Sastre, a lo que Junts ya hizo también con el redactado, con el texto de la ley de amnistía. Laura, gracias.
A vosotros. Al PSOE lo que le interesa sacar de aquí es la conclusión de que el Gobierno instala el relato de que superó el pleno de la semana pasada en la medida en que los socios dijeron que de momento mantienen su apoyo. Veremos cómo avanza la cosa. Mantienen su apoyo con el Gobierno y aquello que no fue una moción, una cuestión de confianza, porque no se pudo presentar. No la pudo presentar el Gobierno porque no sabía si la iba a superar o no. Tampoco fue una moción de censura porque la oposición tampoco tenía los apoyos para presentarla. En fin, el Gobierno quiere instalarse en otra pantalla, que es esta pantalla de, bueno, es posible la legislatura, y aquí lo demuestran con esta comisión bilateral ayer en Cataluña y hoy la comisión bilateral que tendrá Sánchez con el Lehendakari Pradales. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Lo que pasa es que la gran pregunta sigue siendo los apoyos que sigue teniendo el Ejecutivo para tirar adelante esta legislatura. Sí, eso es lo que busca, amarrar el respaldo de esos socios parlamentarios antes del parón del verano. Ayer tocó con Esquerra avanzar en materia de financiación y hoy va a ser con el PNV. Lo que buscan Sánchez y Pradales son incentivos para mejorar la salud de esa relación que los nacionalistas vascos dijeron el pasado miércoles que iba camino de la UCI. Busca así el PNV avanzar, por ejemplo, en las transferencias competenciales pendientes, sobre todo en la gestión económica de la seguridad social. Ayer, como decimos, fue el turno de Esquerra. En el Gobierno reconocen que el acuerdo firmado sobre financiación entre Gobierno y Generalitat es menos concreto que el que se selló el año pasado entre partidos, entre Esquerra y el PSC, pero lo que defienden en la Moncloa es que el aterrizaje de esa financiación singular pactada es complejo. A las dificultades técnicas en el Ejecutivo suman también la dificultad de encajar todas las sensibilidades políticas, porque el pacto, además de concreción, necesita un recorrido parlamentario todavía importante. Primero tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después traducirse en una ley que logre el aval del Congreso, y por ahora no hay votos para ello. El acuerdo levanta recelos entre la oposición de derechas, pero también entre socios y dentro del propio PSOE. Ayer levantaron la voz algunas federaciones como Castilla-La Mancha o Extremadura. Utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos, que no nos engañen, que no nos tomen por tontos. Por lo tanto, estamos radicalmente en contra de un acuerdo que lo que viene es a trasladar privilegios frente a otras comunidades autónomas. Eran las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y del líder extremeño del PSOE, Gallardo. Otras comunidades que el año pasado sí mostraron sus discrepancias con el acuerdo, como Andalucía o Madrid, hoy lideradas por dirigentes de la máxima confianza del presidente, algunos son ministros del Gobierno, pues mantienen una posición más alineada con el Ejecutivo Central. Es el caso del madrileño Óscar López. Siempre ha habido distintos puntos de opinión, pero no solamente dentro del PSOE, también dentro del PP. Lo importante es que ganen todas las comunidades autónomas, que el Gobierno cumpla sus compromisos y los va a cumplir. En la Moncloa, Sastre, restan importancia a la ausencia de Montero en la reunión a la que hacías referencia. Andalucía es precisamente uno de los territorios que el año pasado sí mostraba suspicacias con el acuerdo sobre financiación. De julio del año pasado a este, lo que ha cambiado es la persona que lidera el partido en ese territorio. Ya no es Juan Espada, sino la ministra de Hacienda. La idea del Ejecutivo es presionar desde la oposición en esos territorios, pidiendo a los presidentes del PP que hagan uso de las competencias y reclamen también una financiación singular para sus territorios. Hombre, la ausencia llamativa por lo menos es. En fin, Guille, gracias. Hasta luego. Hablaba ahora Guille de la reacción del madrileño Óscar López, del líder de los socialistas madrileños Óscar López. La presidenta de la Comunidad de Madrid es quien se ha puesto en la primera fila del rechazo del Partido Popular, por supuesto superando a Feijóo el rechazo a este acuerdo con declaraciones como esta que hizo ayer. No son socios de Sánchez, ni cómplices, eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente. Como dice el diccionario, son rufianes. El presidente come de su mano, vive de ellos, vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en la Moncloa como en ningún otro sitio. En fin, por recomponer todos los elementos y en el análisis, Esther, tenemos una reunión que se produjo ayer, pero en realidad faltan por saber dos cosas que son fundamentales. Una es la cuota de cuánto sería, es decir, si Cataluña recauda, si esto sale adelante, recauda el 100%, ¿de cuánto sería y en base a qué criterio se fijaría esa cuota que contribuiría al modelo común, en un modelo que el PSOE niega que sea un concierto, pero que se parece en realidad mucho a un concierto? Y la segunda pregunta es, ¿qué viabilidad? Es decir, esto, ¿cuánto tardará si es que llega a materializarse en vista de que falta un consenso, una mayoría parlamentaria que en este momento, desde luego, el Gobierno no tiene?
Sí, es que aquí está el quid de la cuestión. La gracia es que España se rompe, la están matando, etcétera, etcétera, y oímos cada vez una palabra malsonante más o un punto de tensión más fuerte hacia la sociedad española, cuando de esto no sabemos nada. Es decir, lo que se aprobó ayer básicamente es que aparte de los gastos, las comunidades autónomas, porque esto sería generalizable a todas las comunidades autónomas, se harían cargo también de sus ingresos. Y tenemos que recordar que las comunidades autónomas son las que gastan la mayor parte de los servicios públicos, porque se ocupan de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales de los ciudadanos. Y por tanto son el gobierno que tienen más cerca los ciudadanos junto con los municipios. Entonces, de lo de ayer sabemos muy pocas cosas. Lo que sabemos es que habría una cuota de solidaridad de la cual no se nos ha explicado cómo se calcularía, que habría una aportación por los servicios que da el Estado, que tampoco sabemos cómo se calcularía, que la agencia tributaria catalana recaudaría los impuestos, pero no sabemos en cuánto tiempo. Los técnicos nos dicen que no antes de 5 años podría recaudarse los impuestos en Cataluña, porque la agencia tributaria catalana no tiene la capacidad de hacerlo. Más bien, lo que suena de los negociadores de una y otra parte es que se está hablando de algo así como un consorcio o de algo que podría encajar muy bien en lo que ya está aprobado en el Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, estamos hablando de la reforma de un sistema de financiación que lleva 11 años caducado y también de ordinalidad, pero la ordinalidad tampoco se ha puesto en la parte dura del acuerdo, es decir, está en el preámbulo. La ordinalidad, ¿qué quiere decir? Pues que por ejemplo, Cataluña, que participa que participa como el tercero en ingresos en el sistema, percibe en este momento como el 10º del sistema, y si se tienen en cuenta los precios, participa como el tercero y recibe como el número 14, como el 14º. Pero no sabemos cómo. Es decir, lo que está encima de la mesa es una reforma en que las comunidades tengan que ver los ingresos aparte de los gastos, pero no sabemos ni cómo se desarrollaría la cuota, ni cómo se desarrollaría la agencia tributaria, ni muchísimas otras cosas que son importantísimas para el sistema. Otro tema importantísimo es que esa reforma de la LOFCA y esa reforma de la ley del sistema de financiación de las comunidades autónomas y la ley del desarrollo de la financiación catalana, todo eso se tiene que aprobar. Claro. ¿Cómo se va a aprobar la LOFCA? Se tiene que aprobar el cambio con 8 partidos. Por lo tanto, probablemente serían los partidos de la investidura, pero ahí, por ejemplo, tienen mucha importancia los valencianos. Es decir, en este momento, ¿cómo los valencianos podrían, por ejemplo, negarse a una reforma del sistema de financiación cuando están haciendo recortes, cuando su economía está creciendo, pero tienen que aplicar recortes al sistema porque están infrafinanciados? Entonces, yo creo que lo más sano democráticamente sería realmente hablar de una reforma del sistema de financiación en la que estuvieran presentes los partidos mayoritarios. Y que las comunidades que necesitan una reforma del sistema de financiación defendieran esa reforma. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos son dos polos en los que si uno propone algo, el otro se va a negar y va a hablar pues de manera muy aparatosa, como habla, por ejemplo, la presidenta Ayuso. De momento hay desde luego un avance con pocas concreciones, que fue lo que tuvimos el año pasado, cuando hacía falta una mayoría que diera la investidura a Illa. En este momento el gobierno trata de afianzar ese mensaje de pues hay legislatura por delante después de lo que pasó con Santos Cerdán la semana pasada. Lo que pasa que Edu está envuelto en todas esas preguntas que ahora describía Esther. Sí, yo creo que este es un acuerdo que va a recuperar algo del espíritu colaborativo entre socios de investidura en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados, y que de alguna manera, lo sugerías antes tú, cambia claramente la conversación sobre corrupción en la que nos hemos metido desde hace ya unos cuantos meses o semanas, ¿no? Pero yo creo que no traerá nada más que eso. Y voy a ver si me explico, que sé que nos queda poco tiempo. Lo que espero es que no interrumpa el debate de fondo que este país necesita, que es un debate que lleva ya, lo señalaba Esther, algo más ya de 10 años discutiendo sobre financiación autonómica, y que necesita establecer un acuerdo multilateral entre todas las comunidades del régimen común sobre cómo financiarse de manera adecuada y justa a nivel autonómico, porque, también lo ha dicho Esther y estoy de acuerdo, este es clave en el funcionamiento de nuestro estado de bienestar. Yo lo que espero es que a ese debate la izquierda vaya con pensamiento político de izquierdas y que acuda a ese debate con un planteamiento de izquierdas y además constitucional. De izquierdas no es la ordinalidad,
Vamos a sacarlo de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Vamos a llevarlo a 2 municipios. Pozuelo de Alarcón. Diréis que tengo hoy el día fijado con los barrios de más dinero de Madrid. Pozuelo tiene una renta media de... Es pueblo. Es pueblo, es un municipio. Tiene 85.000 euros de renta per cápita anual. Huesa, en Jaén, según el Instituto Nacional de Estadística, es el municipio con la renta per cápita más baja, tiene 7.500. La ordinalidad significaría que, en este caso, Pozuelo, que es seguramente un municipio que paga mucho más en conjunto que lo que paga Huesa en Jaén, tiene que recibir acorde a lo que paga. Por tanto, sería imposible que en el ejercicio redistributivo de nuestro sistema de solidaridad y de cohesión social, Jaén, en ese municipio, en Huesa, con 7.500 euros de renta per cápita frente a los 85.000 de Pozuelo, recibiera lo que necesita. Quienes más tienen aportan más porque tienen más. Y quienes menos tienen reciben más porque necesitan más. Y eso es el eje del algoritmo político de la socialdemocracia y de la izquierda. Por tanto, cuando el debate se recupere a nivel multilateral, y no solo un partido, Esquerra Republicana, y otro partido, el Partido Socialista Obrero Español, discutan sobre el conjunto de la financiación autonómica afectando a materias competenciales en el ámbito tributario del conjunto de las comunidades autónomas, no pueden discutir 2 partidos sobre un cambio tan de fondo como la titularidad tributaria, si cae en el Estado, en el Gobierno central, o se distribuye hacia las comunidades autónomas, lo hagan con los fundamentos del pensamiento político de izquierda: igualdad, no a la ordinalidad, equidad, multilateralidad, horizontalidad y lealtad al Estado. Las asignaturas del federalismo, que lo que yo creo es que además es el eje de pensamiento político sobre el modelo de Estado que al menos hasta hace unos pocos años defendía el PSC y también el PSOE. Déjame añadir que aclara el Gobierno que María Jesús Montero no forma parte de la comisión bilateral y que por eso no estuvo ayer, lo que no quita extrañeza el hecho de que esto se debata en un foro en el que no está la titular de Hacienda. Te pido un minuto, Lasalle, porque tengo que ir todavía a Andalucía. Complicadísimo. A ver, si alguien puede, eres tú. Bueno, el lograr un equilibrio entre el principio de solidaridad con todo lo que implica de igualdad reforzada para el conjunto de la sociedad española, del pueblo español, y un principio de ordinalidad va a ser complejo de salvaguardar, porque el principio de ordinalidad al final, que yo no soy del todo contrario al mismo, creo que el principio de ordinalidad lo que está haciendo es garantizar que ninguna región que aporta al fondo común quede por debajo de una región que reciba del fondo común, ¿no? El caso de Alemania es paradigmático, que es un Estado federal donde el principio de solidaridad existe. Pero viendo los datos, por ejemplo, la región con más impuestos pagados por habitante es Hessen, que es un 18% más que la media, y la de menos es Berlín, que es un 30% menos que la media. Pero una vez hechos todos los repartos de solidaridad y de redistribución que el modelo federal alemán prevé, Hessen sigue siendo la primera en recursos por habitante, más 5%, y Berlín la última, menos 10%. Pero se ha producido esta especie de reajuste entre la lógica de autonomía y la lógica de igualdad y solidaridad. Encontrar la manera de casar, como diría Edu, en un algoritmo con los sesgos adecuados, ese punto de equilibrio, de equidad, daría, creo que, mucha más estabilidad al sistema tributario de nuestro país en estos momentos. Lo que pasa es que eso solo puede pasar por el acuerdo de todos, no por un acuerdo a capón como el que se está planteando en estos momentos. Un acuerdo de todos. Caramba. Eso es imposible. Es la cuadratura del círculo. Claro, cambia el algoritmo de España. Vamos, pero es razonable, pero la ordinalidad hasta cierto punto es razonable. Eso para otro día lo discutimos. Exacto, eso sí que no nos cabe ni en un minuto ni en una hora. Les decía que quería ir todavía antes de acabar a Andalucía, lo contábamos en el boletín de las 9 porque Mercedes Díaz, Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. La audiencia de Sevilla de momento no va a ejecutar la sentencia del Constitucional que amparaba a Chávez y a Griñán por los seres porque tiene dudas la audiencia de la interpretación que hace el Constitucional de la malversación. Y así que lo que hace es, yo no voy a dar cumplimiento a esta sentencia del Constitucional hasta que lo resuelva, Mercedes, hasta que diga qué opina la justicia europea. Eso es, la Audiencia de Sevilla lo que hace es elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los jueces de la sección primera consideran que la protección de los derechos fundamentales que ha hecho el Tribunal Constitucional es superior a la normativa de la Unión y eso puede propiciar un riesgo de impunidad en la lucha contra la corrupción y contra el fraude. Cree que los miembros del Gobierno andaluz no pueden gozar de impunidad en el trámite de elaborar los anteproyectos de ley
leyes de presupuestos. Y el Tribunal Constitucional consideró en su momento que los políticos andaluces no cometieron delito al elaborar y aprobar esos anteproyectos de leyes de presupuestos donde se recogía que las ayudas de los ERE se iban a pagar con la partida 31L. ¿Por qué? Porque dijo el Tribunal Constitucional que eso, elaborar un anteproyecto de ley de presupuestos, no se puede considerar acto administrativo. Por lo tanto, no cabía ahí el delito de prevaricación y por extensión luego el delito de malversación. Entonces ahora la Audiencia de Sevilla, al plantear esta cuestión prejudicial a Europa, lo que dice es que puede haber ocurrido que el Tribunal Constitucional se haya extralimitado porque en España quien interpreta los delitos, señalan estos magistrados de la Audiencia de Sevilla, la máxima autoridad en ese sentido es el Tribunal Supremo y no el Tribunal Constitucional. A esa pregunta tendrán que responder los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión. Dice la Audiencia de Sevilla que esa interpretación es contraria a la normativa europea de lucha contra la corrupción que genera impunidad para quienes elaboran las leyes de presupuestos. Queda pues en la mesa de la Justicia Europea. Mercedes, gracias. Hasta luego. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Estamos qué bien, qué coordinados. Estamos de estreno esta semana con nuevos contenidos, así que este martes, ¿qué? Bueno, he pensado que en realidad este programa de verano del Hoy por Hoy es como esa parte del himno del Real Madrid que dice veteranos y noveles. Y es que tenemos también un poco de todo, secciones veteranas, como por ejemplo, con la que vamos a empezar a partir de casi ya, Un país desde un lugar, donde Kiko Llaneras pone el dato y Pascu Donate las sensaciones, para contarnos a través de un lugar específico y explicarnos cómo es España, cómo somos los que vivimos aquí. Lo hicimos el año pasado y esta temporada lo vamos a hacer de nuevo, pensando hoy en un lugar que es la portería de los edificios. La portería de los edificios. Hoy explicamos nuestro país desde la portería de los edificios. De los edificios y también con todos ustedes, porque en el 900, 100, 800 les pedimos que nos cuenten cómo es su portería, qué historias han ocurrido allí, si tienen portero o portera físicos, cómo son. Y si tienen alguna anécdota divertida, curiosa, extraordinaria de porterías de edificios. 900, 100, 800. Bueno, esta es novela, que la sección que viene ahora. La historia se ha contado siempre de los grandes acontecimientos, los grandes personajes, pero también se puede contar a través de las cosas. Sí. Y lo que va a hacer Nuria Rodríguez, la historia de Nuria Rodríguez, es repasar la historia cotidiana de las cosas. Y esta mañana vamos a debutar preguntándonos por la llegada a nuestra rutina de los semáforos. Fíjate que algo tan sencillo como el semáforo. Un día llegaron. A ver cómo llegaron. No existían. Y esta es medio novel, medio veterana, porque Enrique Figueredo es veterano, pero lo que cuenta este año es nuevo. Es grandes y pequeños robos de la historia. Eso será a partir de las 11. Y luego vamos a terminar con una sección veterana, que son las nuestras necrovistas. Esta te gusta mucho a ti. Esta me gusta mucho porque preguntamos a personajes conocidos, pactamos con ellos cómo será su obituario, cómo les gustaría que fuera su necrológica para el día, ya dentro de muchos, muchos años, cuando ellos no estén. Es una pantalla antibulos, es una pantalla que va a quitar todo lo que el personaje no quiere que se diga de él, claro, si no era porque cierto. Cuando ya no estén, esa crónica ellos ya no la podrán escuchar. Y será la crónica oficial. Les ofrecemos anticiparse y además, todos los que hicimos la necrovista el año pasado están bien vivitos. Por tanto, esto te da como mínimo, participar en esta sección te da como mínimo un año de vida. Un año de vida. Y déjame decirte que el personaje con el que debutamos en esta segunda temporada es el gran Àlex Corretja. Hoy matamos entre muchas comillas. Sí, con Àlex él. Corretja. Hoy hacemos el obituario de Àlex Corretja. Por tanto, le garantizamos mucha vida. De momento, José María Lasalle, Eduardo Madina, Esther Vera, muchas gracias por compartir esta mañana. Un abrazo, y hasta la próxima. A vosotros, un Adiós. beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.